Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, el INDETEC, les damos la más cordial bienvenida a nuestra quinta sesión del Seminario de Hacienda Pública Municipal con el tema Transparencia y rendición de cuentas de la Hacienda Pública Municipal, la cual tiene como objetivo brindar un panorama general de las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas que los gobiernos municipales deben de cumplir respecto a sus haciendas públicas, el marco normativo en el que se encuadra, responsabilidades para la inobservancia de las obligaciones de transparencia, así como lo concerniente a la fiscalización de los recursos federalizados. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión en el momento que no sea posible. Muchas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito transmitirles un saludo muy afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y me permito presentar al maestro Ignacio Bonilla López, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional. Por parte del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestra ponente el día de hoy, la maestra Katia Luz Angélica Hernández Abundis, especialista en Hacienda Estatal. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso a nuestros mensajes y en este sentido me permito cederle la palabra al maestro Ignacio Bonilla López. Adelante, por favor. Muchas gracias, Leslie. Pues muy buenos días tengan todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta sesión, la quinta sesión del Seminario de Hacienda Pública Municipal, en donde estaremos revisando este tema de transparencia y rendición de cuentas. Por supuesto, queremos saludar y agradecer pues a nuestros compañeros de Indetec que como en cada una de estas sesiones de este seminario pues nos han estado acompañando para poder exponer cada uno de los temas que comprende este seminario. De manera particular, pues bueno, queremos agradecer por supuesto a nuestro compañero, el maestro José Luis Flores, que pues es parte importante de este seminario, y también queremos hacer extensiva este agradecimiento a la maestra Katia Luz Angélica Hernández Abundis, nuestra ponente el día de hoy, y que pues es parte del INDETEC, especialista en Hacienda Estatal del INDETEC y que cuenta pues con mucha experiencia en diversos temas relacionados con la Hacienda Pública Municipal y que pues se cuenta con una maestría en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. Además que cuenta con otros estudios y especializaciones pues en todo este tema que tiene que ver con la hacienda pública, en la contabilidad gubernamental. Además de que ha participado pues diseñando diversos cursos y pues en la parte de la impartición de capacitación pues desde el INDETEC, además de que es autora de diversos artículos pues en las diversas revistas con las que cuenta el INDETEC. Como les comentaba, el día de hoy vamos a revisar un tema que es de suma importancia, que es el de transparencia y rendición de cuentas, que bueno, para todas las personas que nos han acompañado a lo largo de cada una de las sesiones de este seminario, de las cuatro anteriores, pues ya se han visto aspectos de suma importancia que están relacionadas pues con todo lo de la CIE, con la parte del ingreso, con lo que tiene que ver pues con las distintas fuentes de ingreso, tanto de las propias facultades recaudatorias que tienen los municipios, así como de la parte de las transferencias federales. Se ha visto todo lo relacionado con el gasto y sobre todo esta relación que debe de existir entre el ingreso y el gasto, pues visto desde esta perspectiva, pues de orientar el presupuesto pues hacia las distintas necesidades
que existen en el municipio y que pues se pueda hacer desde una perspectiva de presupuesto basado en resultados. También pues se ha abordado todo lo relacionado con la disciplina financiera, en donde pues también se busca que pues se pueda contar con estos elementos normativos que puedan plasmar en el tiempo pues unas finanzas públicas sanas, que a final de cuentas se busque que en el largo tiempo pues se pueda responder a las necesidades locales. Toda esta parte pues es de suma importancia y el día de hoy pues también se va a complementar pues esta parte que tiene que ver pues con cómo usar los recursos de manera adecuada, de tal forma de utilizar según el marco normativo los recursos de tal forma que pues estén orientados hacia las distintas necesidades y que todo esto pues se pueda hacer a partir de este enfoque de transparencia y de rendición de cuentas. Como sabemos, estos principios de transparencia y rendición de cuentas son esenciales dentro de la hacienda pública porque, entre otras cosas, pues brindan confianza a los contribuyentes. ¿Qué sucede cuando un gobierno es transparente sobre sus acciones? Pues evidentemente los ciudadanos pues ven lo que se está haciendo y eso les brinda confianza para poder contribuir con pues los distintos impuestos con los que está obligado a cumplir, generando este círculo virtuoso que pues a mayor recaudación evidentemente hay un mayor presupuesto y esto pues se puede utilizar para las distintas necesidades locales. Pues existe este círculo virtuoso, pero es importante que se pueda partir de determinados principios. Hay un marco normativo muy grande en donde sí es importante pues identificar estas distintas obligaciones y cuáles son las distintas entidades encargadas de llevar a cabo estas labores de fiscalización. A final de cuentas, este es uno de los puntos medulares dentro de la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces es importante identificar estas distintas entidades, cuáles son sus responsabilidades y con qué es lo que desde la perspectiva municipal debe de cumplir. Entonces, bueno, este tema pues se lo dejaremos a nuestra especialista que nos lo pueda compartir para que ya se pueda revisar con todo detalle todo lo relacionado con este gran tema de transparencia y rendición de cuentas. Y sin más, pues ahora sí, pues le damos nuevamente la bienvenida a nuestra ponente para que pueda iniciar. Y pues muchas gracias a todas y a todos. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte del maestro Ignacio Bonilla López y antes de comenzar con nuestra sesión, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas, comentarios e inquietudes en el chat y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle la palabra a la maestra Katia Hernández Abundis para comenzar con su ponencia. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias, maestro Ignacio Bonilla. Buenos días a todos. Muchas gracias a nuestra compañera Leslie Rodríguez y vamos a dar inicio con esta plática de un tema bastante importante, la transparencia y la rendición de cuentas. Como lo comentaba el maestro Ignacio Bonilla, en los gobiernos municipales, ¿qué pasa? Es de suma importancia el nosotros administrar los recursos públicos como lo establece el artículo 134 constitucional, que nos menciona una de las características, la transparencia. Entonces, vamos a dar inicio, va a ser una plática donde vamos nosotros a abordar 4 puntos. Vamos a estar hablando de ese marco regulatorio en materia de transparencia y rendición de cuentas de la Hacienda Pública Municipal. También vamos a estar hablando de la información financiera que por ley están obligados a publicar los municipios en sus páginas de internet, así como los entes públicos encargados de la fiscalización de los recursos municipales, en este caso el gasto federalizado, y los lineamientos para la elaboración de nuestra cuenta pública. Vamos a conocer todo lo relacionado con nuestra cuenta pública, cómo debe de integrarse este documento.
¿Qué pasa? Nosotros el día de hoy vamos a estar hablando del marco regulatorio en materia de transparencia y rendición de cuentas correspondiente a la Hacienda Pública Municipal, pero nos vamos a enfocar el día de hoy a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Vamos a ver que dentro de ese marco regulatorio tenemos distintas leyes con las que nosotros como municipios debemos de dar cumplimiento. En primer lugar, lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También tenemos nuestras constituciones locales. Tenemos nuestra Ley General de Contabilidad Gubernamental, nuestra Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, las leyes orgánicas de los municipios, la Ley de Deuda Pública del Estado y sus municipios, así como también la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, así como la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Qué pasa? Estas son algunas de las leyes con las que nosotros como municipios debemos de dar cumplimiento a todo lo que establecen. En el caso de las normas contables, recuerden que la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece cuáles son las obligaciones que nosotros como municipios debemos de cumplir. Y todas las normas y lineamientos emitidos ¿por quién? Por el Consejo Nacional de Armonización Contable, nos indican cómo nosotros debemos de llevar a cabo nuestros registros, cómo debemos de presentar nuestra información financiera, cuáles son las obligaciones que nosotros tenemos en materia de transparencia y difusión de la información financiera. Aquí nosotros podemos ver algunas normas en materia de transparencia y difusión de la información financiera. Recuerden que nosotros, ¿qué pasa? Vamos a tener obligaciones con una periodicidad anual y obligaciones con una periodicidad trimestral. Entonces, estas son algunas de las normas que nosotros debemos de consultar, debemos de analizar, debemos de conocer cuáles son los formatos que ya están armonizados para publicar esa información en nuestras páginas de internet. En el caso de rendición de cuentas, ¿qué pasa? Tenemos acuerdos. Uno de ellos es el acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas. Tenemos normas en materia de consolidación de estados financieros. Tenemos también otro de los acuerdos donde se emite el formato ¿para qué? Para la conciliación de nuestros ingresos y nuestros gastos, tanto presupuestales como contables. Así como también tenemos nosotros que publicar en nuestra página de internet la relación de bienes que componen nuestro patrimonio. Y vamos a estar abordando que dentro de nuestra cuenta pública nosotros debemos de incluir anexos. Tenemos los formatos de la Ley de Disciplina Financiera. Entonces, como podemos ver en estas láminas que pasa, son distintos ordenamientos a los que tenemos que dar cumplimiento como municipios. Y vamos a ver en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental cuáles son las obligaciones y cuáles son las normas y lineamientos que nosotros encontramos dentro de la página del Consejo Nacional de Armonización Contable en el apartado de normatividad. Actualmente, ¿qué pasa? Tenemos más de 70 normas y lineamientos en materia de armonización contable. Entonces, vamos a conocer qué nos dicen esas normas que debemos nosotros de cumplir como municipios. ¿Qué pasa? La contabilidad gubernamental antes de la armonización. ¿Qué pasaba antes de nosotros contar con una ley general
de Contabilidad Gubernamental. La información de los órdenes de gobierno, tanto la federación, los estados y los municipios, era imposible que fuera comparada debido a que cada quien usaba términos, usaba formatos distintos. Entonces, los criterios de cada ente público, de cada municipio, pues eran distintos. Y eso, ¿qué nos impedía? La transparencia en la forma y alcances de presentar nuestra información requerida. Con eso, ¿cuál era la problemática que nosotros encontrábamos? La dificultad de la rendición de cuentas. ¿Qué pasa? Nosotros rendimos cuentas de los recursos públicos que ejercemos a través de un ejercicio fiscal, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre debemos de rendir cuentas a través de un informe. Vamos a conocer más adelante qué es lo que debe de contener ese informe. ¿Esto qué pasa? Que si nosotros hacemos buen uso de los recursos públicos, los administramos con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, vamos a ganar la confianza de la ciudadanía y con eso se va a incentivar en este caso la recaudación. ¿Por qué? Porque van a ver que los recursos públicos que como municipios recaudamos a través de las contribuciones, ¿qué pasa? Los estamos administrando bajo esos principios. Entonces, el rendir cuentas es un mecanismo también para que la ciudadanía nos exija, en este caso, esos recursos que sí se vayan a satisfacer las necesidades de la población. Como lo comentaba el maestro Ignacio, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos un presupuesto en base a resultados y debemos de cumplir cuáles son las necesidades de nuestra población y nosotros invertir en este caso los recursos públicos con esos principios. El origen y el nacimiento de nuestra Ley General de Contabilidad Gubernamental. En mayo del 2008, ¿qué pasa? Se lleva a cabo una reforma constitucional al artículo 73, la fracción 28, donde se faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental, las cuales van a regir la contabilidad pública y la presentación homogénea de la información financiera, de los ingresos, de los egresos, en este caso, de nuestro patrimonio, tanto para la federación, los estados y los municipios, así como las alcaldías de la Ciudad de México. ¿Para qué? Para garantizar en este caso la armonización a nivel nacional. ¿Qué pasa? Que se publica en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del 2008 nuestra Ley General de Contabilidad Gubernamental. A través del Congreso General de los Estados se decreta la expedición de nuestra ley. Es una ley general, ¿por qué? Porque es de observancia obligatoria para quienes, para todos los entes públicos. Recuerden quiénes son entes públicos: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los órganos autónomos, los ayuntamientos de los municipios y la administración tanto paraestatal como para municipal. Entonces, nosotros como municipios, ¿qué pasa? Pues estamos obligados a dar cumplimiento con todo lo que establece nuestra Ley General de Contabilidad Gubernamental. Vamos a conocer cuál es la información financiera que nosotros debemos de publicar. ¿Dónde vamos a publicar esta información financiera? En nuestras páginas de internet de nuestro ente público. Les mencionaba que nos vamos a enfocar 100% a las obligaciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
¿Qué pasa? Cuando se expide y se publica la Ley General de Contabilidad Gubernamental, comentábamos, fue el 31 de diciembre del 2008 para entrar en vigor a partir del 1 de enero 2009. Nuestra ley tenía originalmente 5 títulos, pero sufre una reforma en el año 2012 donde se le adiciona un título más. Es importante nosotros conocer cuál es la estructura de nuestra Ley General de Contabilidad Gubernamental para saber cuáles son las obligaciones que nosotros debemos de llevar a cabo. ¿Qué pasa? La estructura de nuestra ley tenemos nosotros en el título primero, vamos a encontrar la información acerca del objeto y algunas definiciones. En el título segundo vamos a encontrar nosotros toda la información referente a la rectoría de la armonización contable. Vamos a encontrar cuáles son las atribuciones del secretario técnico. Recuerden, el secretario técnico es quien se encarga de elaborar proyectos que pone a consideración de quién, del comité consultivo. El comité consultivo va a emitir opiniones sobre esos proyectos que presenta el secretario técnico. Y el Consejo Nacional de Armonización Contable es el que se encarga de emitir todas las normas y lineamientos en su página. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos a encontrar que en 2015 nuestra Ley General de Contabilidad Gubernamental sufre una reforma. ¿Por qué? Porque se adicionó un artículo. En este caso fue el artículo 10 bis, donde se establece que cada entidad federativa debe de contar con un consejo estatal. Entonces, los consejos estatales auxilian al Consejo Nacional. ¿Para qué? Para que todos los entes públicos cumplan con todo lo que establece nuestra Ley General de Contabilidad Gubernamental. ¿Qué pasa? El título tercero nos habla sobre las obligaciones de la contabilidad gubernamental. Nosotros debemos de llevar una herramienta informática que esté diseñada para este tipo de obligaciones, para dar cumplimiento a nuestra ley. Y eso nos va a permitir el generar nuestra información financiera de manera armonizada, y con esto nosotros vamos a poder, en este caso, consolidar a nivel nacional esa información. Entonces, nosotros dentro del título tercero vamos a encontrar cómo debemos de llevar a cabo todas nuestros registros, nuestra información. El título cuarto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental nos habla de las obligaciones en relación a información financiera. Nosotros como municipios generamos información contable, información presupuestaria, información programática. ¿Cuáles son otras de las obligaciones que se establecen en el título cuarto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental? Lo mínimo que debe de contener nuestra cuenta pública. ¿Qué es esa información que nosotros debemos, en este caso, de incluir en ese informe que se presenta de manera anual? ¿Qué obligaciones encontramos dentro del título quinto? Obligaciones en materia de transparencia y difusión de la información financiera. ¿Qué pasa? Que esta reforma del 2012 se adiciona a ese título quinto que nos habla de las obligaciones en materia de transparencia y difusión de la información financiera, y nosotros vamos a encontrar que el título sexto nos habla de las sanciones. Por eso es importante nosotros, si nuestra ley entró en vigor desde el año 2009, estamos en el año 2023. Entonces, vamos a conocer a nivel nacional los municipios, qué calificación traemos, en este caso, en relación a todo lo que establece
nuestra Ley General de Contabilidad en relación a todo el proceso de la armonización contable. ¿Qué pasa? Que esa reforma, con esta reforma se elaboraron formatos armonizados. Es muy importante nosotros como municipios respetar esos formatos que ya están armonizados, que ya están publicados. ¿Dónde encontramos esta información? En la página del Consejo Nacional de Armonización Contable, en el apartado de normatividad, vamos a conocer cuáles son esos formatos. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos, en este caso, tenemos que cumplir con ciertos ordenamientos, ya lo veíamos, y las entidades de fiscalización locales nos pueden pedir informes, ya sea mensuales o trimestrales, del avance de la gestión, donde el formato es muy parecido al que está publicado y aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, pero tiene alguna información más detallada. Entonces, es importante que nosotros como municipios no debemos de confundir los formatos, debemos de dar cumplimiento con los diversos ordenamientos, con las diversas leyes, con todas las obligaciones, pero sí debemos de identificar que para dar cumplimiento a todo el proceso de la armonización contable debemos de respetar esos formatos. No podemos hacer modificaciones a ellos. ¿Por qué? Porque si no vamos a estar perdiendo nosotros, en este caso, la armonización a nivel nacional. ¿Qué pasa? Que dentro de esa reforma de nuestra ley en el año 2012, se buscaba transparentar el gasto en los 3 órdenes de gobierno: la federación, los estados y los municipios, el difundir la información en nuestra página oficial de nuestro municipio, el incluir también la relación de nuestros bienes que componen nuestro patrimonio. Tenemos nosotros que tener bien controlado ese patrimonio. ¿Para qué? Para que no desaparezca. Entonces, sí es muy importante nosotros, en cuestión de obligaciones de control patrimonial, cumplir con todo lo que establece la ley y las normas y lineamientos. ¿Cuáles son otras adiciones que se llevaron a cabo? El establecer formatos armonizados. ¿Para qué? Para nosotros presentar nuestra información financiera relativa a la programación, al presupuesto, al ejercicio, al seguimiento, la evaluación y la rendición de cuentas. Además de dar a conocer la evaluación y rendición de cuentas de qué, de los recursos que nosotros como municipios ejercemos, así como para la implantación y operación del presupuesto basado en resultados y de un sistema de evaluación del mismo. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos a tener que informar de esas evaluaciones a nuestro presupuesto basado en resultados, así como sancionar que el incumplimiento doloso de las obligaciones relacionadas con la transparencia y la difusión de la información financiera. Les mencionaba que el título 6º de la Ley General de Contabilidad Gubernamental nos habla de las sanciones. Entonces, es importante nosotros cumplir con todo lo que establece nuestra ley. ¿Para qué? Para no ser acreedores a una sanción. Esta es la estructura de nuestro título 5º de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se conforma de 5 capítulos. Tenemos disposiciones generales, información financiera relativa a la elaboración de las iniciativas de la Ley de Ingresos y los proyectos de presupuesto de egresos, la información financiera relativa a qué, a la aprobación tanto de nuestra ley de ingresos como de nuestro presupuesto de egresos. Recuerden, debemos nosotros de tener un equilibrio presupuestal entre nuestros ingresos y egresos. También tenemos obligaciones sobre la información relativa al ejercicio presupuestario. Recuerden que tenemos 4 momentos contables para nosotros, en este caso,
llevar a cabo las etapas de nuestra ley de ingresos y tenemos 6 momentos contables para nosotros registrar nuestro presupuesto de egresos. Y por último, tenemos un capítulo que nos habla de las obligaciones de la información financiera relativa a la evaluación y a la rendición de cuentas. Dentro de las obligaciones que establece el título 5 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, encontramos la difusión de la información que nosotros como municipios debemos de llevar a cabo la información financiera que genera nuestro municipio en cumplimiento con lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y debemos nosotros esa información financiera generarla de manera organizada, sistematizada y difundir esa información. ¿Qué pasa? Que otra de las obligaciones, nosotros de manera trimestral, que nos dice que a más tardar 30 días después del cierre del periodo, debemos de difundir nuestros informes, tanto presupuestarios como contables. Es muy importante nosotros que todas las obligaciones que se establecen en el título 5 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental permanezcan en nuestra página de internet lo correspondiente a los últimos 6 ejercicios fiscales. Comentábamos que dentro de otras obligaciones, ¿qué pasa? Tenemos nosotros la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Con los cambios de administración que sucede, que por desconocimiento, en algunos casos, si nosotros acabamos de ingresar a la administración, podemos confundir y pensar que dando cumplimiento a las obligaciones que se establecen en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, estamos cubriendo todos los aspectos relacionados a obligaciones de transparencia. Y no es así porque ya estamos viendo que el título 5 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental nos habla de la transparencia y difusión de la información financiera. Entonces, debemos nosotros de separar de que son 2 leyes completamente distintas, son obligaciones distintas, son formatos distintos y son plataformas distintas, para nosotros no confundir ambas obligaciones. Entonces, en cuestión de lo que establece el título 5 de nuestra ley general, tenemos nosotros la obligación de que nuestra información permanezca los últimos 6 ejercicios fiscales. ¿Qué pasa? Que nosotros como municipios, otra de las obligaciones es que debemos publicar a más tardar el último día hábil de abril nuestro programa anual de evaluaciones, así como las metodologías que se utilizaron y nuestros indicadores de desempeño. Esa es otra de las obligaciones que como municipios pues debemos de llevar a cabo. Otra obligación en materia de difusión de la información es que contamos con 30 días posteriores a la conclusión de nuestras evaluaciones para publicar los resultados de las mismas e informar sobre las personas que llevaron a cabo dichas evaluaciones. Y otra de las obligaciones que nos dice que la información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales que no fueron devengados por los municipios, nosotros, ¿qué pasa? Que también debemos de informar ese ejercicio del gasto federalizado y los reintegros. Esta es una de las obligaciones que se lleva a cabo tanto de manera anual como de manera trimestral.
Dentro de las obligaciones que nosotros como municipios debemos de llevar a cabo de forma anual, tenemos que presentar nuestra iniciativa de nuestra ley de ingresos. También nosotros debemos de presentar ese proyecto del presupuesto de egresos, así como hacer la difusión a la ciudadanía de nuestra ley de ingresos y nuestro presupuesto de egresos, que conocemos como nuestro presupuesto ciudadano. Nosotros, con esta información que pasa, vamos a dar a conocer a la ciudadanía de una manera clara, de una manera sencilla, cuál fue el importe de los recursos que nosotros, en este caso, recaudamos y cómo administramos dichos recursos públicos. ¿Cuáles fueron, en este caso? ¿Cuál fue la administración de esos recursos? Otras de las obligaciones que pasan, nosotros debemos de presentar nuestro calendario de ingresos base mensual, así como nuestro calendario de egresos. Nosotros como municipios, ¿qué pasa? Tenemos identificado cuáles son los meses donde existe una mayor recaudación. En este caso, ¿qué pasa? Con el impuesto predial, pues ya conocemos si realizamos algún tipo de descuento para incentivar la recaudación, ya conocemos cuáles son los meses donde nosotros vamos a tener una mayor recaudación. Otra de las obligaciones que se presenta de manera anual son nuestras cuentas bancarias productivas. En este caso, donde se depositan esos recursos federales. Recuerden que los recursos federales nos llegan a nosotros como municipios. ¿Y qué pasa? Que al recibir recursos federales tenemos un número de obligaciones con las que se tiene que dar cumplimiento, y una de esas es el llevar a cabo la relación de nuestras cuentas bancarias productivas donde se transfieren dichos recursos. Otras de las obligaciones de manera anual es nuestro programa anual de evaluaciones, así como los resultados de esas evaluaciones. Tenemos nosotros también que publicar nuestra relación de bienes que componen nuestro patrimonio. Esta relación de bienes son formatos, si se fijan, donde nosotros podemos encontrar esos formatos en la página del Consejo Nacional de Armonización Contable, en el apartado de normatividad, y vamos a visualizar que son formatos bastante sencillos, son formatos muy claros. ¿Por qué? Porque están al alcance de la ciudadanía, y nosotros dentro de nuestra página oficial de nuestro municipio debemos de publicar dicha información, pero con la característica que sea de fácil acceso. Es muy importante nosotros llevar a cabo de publicar esa información y que sea de fácil acceso. Dentro de las obligaciones de la información trimestral, ¿qué pasa? Tenemos un formato. Si nosotros como municipios otorgamos ayudas o subsidios, pues debemos de informar, así como los recursos federales por orden de gobierno. En el caso de los municipios, ¿qué pasa? Nosotros, en este caso, recibimos recurso federal etiquetado, el gasto federalizado, el ramo 33, que son los distintos fondos de aportaciones, y nosotros como municipios vamos a estar recibiendo el FAIS, que es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, y FORTAMUN, que son el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México. Otras obligaciones que debemos de llevar a cabo de manera trimestral son las obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales.
Y como lo comentábamos, informar de ese ejercicio y destino del gasto federalizado, así como de los reintegros. En materia de la fiscalización de los recursos municipales, ¿qué pasa? Que nosotros, dentro de los recursos federales, esas transferencias federales, tenemos las participaciones, que es el ramo 28. Recuerden que las participaciones, ¿qué pasa? Son recursos que transfiere, en este caso la federación, a las entidades federativas y a los municipios, y tienen la característica de que son de libre disposición. Nosotros podemos darles un tratamiento como de recursos propios. No tienen una etiqueta, no está condicionado su gasto. Tenemos también dentro de esas transferencias federales las aportaciones, que es el ramo 33. Las aportaciones, ¿qué pasa? Que sí vamos a encontrar que tienen una etiqueta, tienen un fin específico y nosotros debemos de apegarnos a esos fines. No podemos administrarlas de una manera libre. ¿Por qué? Porque traen una etiqueta. Tenemos también los convenios, en este caso, también forman parte de las transferencias federales y nos hace falta los incentivos de la colaboración administrativa. Entonces, ¿qué sucede en base a las transferencias federales? Nosotros vamos a encontrar que en el artículo 82 de nuestra Ley General de Contabilidad Gubernamental se establece la fiscalización. Nos comenta que tanto la Auditoría Superior de la Federación y los órganos de fiscalización locales van a ser responsables de vigilar la calidad de la información que proporcionen los municipios. ¿Qué nos dice respecto al ejercicio y destino de los recursos públicos federales? Que por cualquier concepto, en el caso de los municipios, pues nos hayan sido ministrados. Entonces, tanto la Auditoría Superior de la Federación como las auditorías locales van en este caso a vigilar esos recursos, esa calidad de la información. ¿Qué pasa? Que dentro de la Constitución política sufrió una reforma a nuestra Constitución política donde se lleva a cabo la atribución a la Auditoría Superior de la Federación de fiscalizar directamente los recursos federales que administren o ejerzan, en este caso, los municipios. ¿Y qué nos dice? Las participaciones federales. Fue una reforma que se llevó a cabo donde las entidades federativas estuvieron de acuerdo para que la Auditoría Superior tuviera esa facultad de fiscalizar las participaciones, que como lo comentábamos, el ramo 28 son de libre disposición, pero a raíz de esa reforma, pues la Auditoría Superior nos va a fiscalizar dicho recurso. ¿Qué nos dice? Que asimismo la Auditoría Superior va a fiscalizar los recursos federales que sean destinados y que sean ejercidos por cualquier entidad. Entonces, ahí nosotros podemos identificar por qué la Auditoría Superior nos fiscaliza, en este caso, las participaciones. ¿Qué pasa? Que hablábamos del título sexto, que nos habla de las sanciones. En este caso, nos dice que nosotros, dependiendo la falta que estemos cometiendo, podemos tener una sanción de tipo administrativa, una sanción de tipo económica o incluso una sanción de tipo penal. ¿Qué nos menciona este título sexto? Que se va a sancionar administrativamente a los servidores públicos en los términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas cuando omitan realizar los registros de la contabilidad
así como la difusión de la información financiera. ¿Qué pasa? Que el tema que nosotros estamos platicando el día de hoy nos habla de esas obligaciones de difundir esa información financiera y nos dice, te vamos a sancionar de manera administrativa. ¿Qué nos dice? Si nosotros de manera dolosa omitimos, alteramos los documentos o los registros contables, los cuales integran en este caso nuestra contabilidad, o si estamos incumpliendo con la obligación de ¿qué? De hacer la difusión de esa información financiera. El no realizar los registros presupuestarios y contables en la forma y en los términos que establece nuestra Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como las normas y lineamientos emitidos en la materia. ¿Qué nos dice? Mira, cuando por alguna razón de la naturaleza de nuestras funciones, nosotros tenemos conocimiento de que se está llevando a cabo la alteración o la falsedad de la documentación o de la información que tenga como consecuencia daños a ¿qué? A nuestra hacienda pública o al patrimonio de nuestro municipio, nos dice, y que nosotros, dentro de nuestras atribuciones, no lo evitamos o no lo hacemos del conocimiento de nuestro superior jerárquico o de nuestra autoridad competente, esa también es una de las faltas que va a ser, en este caso, castigada, así como no tener o no conservar la documentación comprobatoria del patrimonio, de nuestros ingresos y de nuestros egresos de nuestro municipio. ¿Qué nos dice? Que se impondrá una pena de 2 a 7 años de prisión y nos habla en este caso de una multa de 1,000 a 500,000 días de UMAS, de nuestra unidad de medida y actualización, a quien causando un daño a la hacienda pública o al patrimonio del municipio incurra en ¿qué nos dice? En las conductas previstas en las fracciones segunda y cuarta. Si se fijan aquí nosotros tenemos cuáles son esas faltas donde vamos nosotros a tener en este caso una sanción, ya sea de tipo penal o una sanción de tipo económica. ¿Cuáles son los lineamientos para nosotros, en este caso, presentar nuestra cuenta pública? Dentro de nuestra Ley General de Contabilidad Gubernamental, se establece que la cuenta pública se va a conformar por los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que emanen de los registros de los entes públicos. ¿Qué nos dice? Que esos estados financieros van a ser la base ¿para qué? Para la formulación de nuestra cuenta pública anual. Recuerden que nosotros debemos de contar con un sistema armonizado, un sistema que nos ayude a dar cumplimiento a todas estas obligaciones. Desgraciadamente, ¿qué pasa? A nivel nacional encontramos un gran número de municipios que todavía manejan sistemas que no están diseñados para poder dar cumplimiento a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Nosotros, como municipios, debemos elaborar los estados de conformidad con ¿qué? Con las disposiciones normativas y técnicas que emanen de nuestra ley o que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable. ¿Cómo vamos nosotros a elaborar esos estados financieros? En base a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el capítulo 7 del Manual de Contabilidad Gubernamental. Ahí se establecen los formatos armonizados que nosotros debemos de utilizar, que nuestra herramienta informática debe de generar esos formatos
si ustedes han visualizado este capítulo 7, ¿qué pasa? Vamos a encontrar que la información financiera de tipo contable cuenta ya con instructivos de llenados. También tenemos reglas de validación, que esas reglas de validación es importante nosotros analizarlas para detectar si nuestros estados financieros se están llevando a cabo de manera correcta. Si están, en este caso, si se están integrando de manera correcta, para eso nos son de gran utilidad esas reglas de validación. ¿Qué es nuestra cuenta pública? Dentro de el título primero de la Ley General de Contabilidad, en el artículo 4 se establece que para efectos de nuestra ley es el documento a que se refiere el artículo 74 constitucional, así como el informe que nos dice que conforme a las constituciones locales rinden, en este caso, los municipios. En ese informe nosotros vamos a poder identificar cuánto obtuvimos de ingresos, cuánto, en qué, para qué gastamos, quién gastó. Vamos nosotros también a poder identificar esa información a través de este informe anual. ¿Cuánto se tiene en deuda pública? En el caso del gobierno federal, vamos a poder conocer esas transferencias federales, pues cuál es el porcentaje que integran en comparación a nuestros ingresos propios. Y vamos también a conocer cómo se integra esa cuenta pública. ¿Cuál es el contenido de nuestra cuenta pública? Vamos nosotros a encontrar información consolidada. Recuerden, únicamente consolidamos la información de tipo contable. Es la información, vamos nosotros a consolidar 5 estados financieros. ¿Qué debemos también incluir en nuestra cuenta pública? La información contable, la información presupuestaria, información adicional que mencionábamos, que son esos anexos. Veíamos dentro de las normas para nosotros dar cumplimiento en materia de transparencia la relación de bienes que componen nuestro patrimonio. Mencionamos también los formatos de la Ley de Disciplina Financiera, también forman parte de esos anexos. La relación de las cuentas bancarias productivas también forma parte de los anexos que se deben de presentar como información adicional. Y además nosotros vamos a encontrar un tomo para la información del sector paramunicipal en este caso. En el caso de la cuenta pública de los municipios, ¿qué pasa? Que vamos nosotros a integrar nuestra cuenta pública en un tomo sobre las dependencias y organismos desconcentrados. La presidencia municipal, los regidores, los síndicos, las dependencias y los organismos desconcentrados, y vamos también a incluir un tomo para el sector paraestatal, donde nosotros vamos, en este caso, a adicionar esa información sobre el sector paramunicipal. Es muy importante nosotros, cuando llevemos a cabo la consolidación en relación a la administración administrativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, respetar cada una de esa clasificación y solo los entes paramunicipales que entren en la misma clasificación son los que vamos a estar nosotros, en este caso, consolidando. ¿Quiénes van a realizar la consolidación? En el caso de los municipios, la tesorería municipal es quien se encarga de hacer esa consolidación y de hacer la integración de la cuenta pública. ¿Qué información nosotros vamos a incluir en nuestra
cuenta pública municipal, la información contable, tenemos nuestro estado de situación financiera, nuestro estado de actividades, el estado de variaciones en la hacienda pública, el estado analítico del activo, el estado de cambios en la situación financiera, el estado de flujos de efectivo y las notas a los estados financieros. ¿Qué pasa? Si recuerdan, alguno de ustedes puede detectar que nos haría falta el estado analítico de la deuda y otros pasivos y el informe sobre pasivos contingentes. Dentro de la ley y de la norma, no se obliga a los municipios a presentar estos dos estados contables, estos dos informes de tipo contable, pero ¿qué pasa? Que dentro de nuestros ordenamientos locales, claro que nos pueden solicitar a nosotros esa información. Entonces, si la ley y la norma no lo exige, pues debemos nosotros de verificar nuestros ordenamientos locales para ver si nos lo exigen o no. Si nos exigen esa información, ¿qué pasa? Que nosotros vamos también a incluirla dentro de este informe que es nuestra cuenta pública. En el caso de las notas a los estados financieros, hubo una reforma que se llevó a cabo en el mes de diciembre de 2022. Esa reforma nos comenta que entra de manera obligatoria al día siguiente de su publicación, es decir, al día 7 de diciembre de 2022. Pero ¿qué pasa? Que dentro de los artículos transitorios nosotros vamos a identificar que nos habla de que la reforma a las notas a los estados financieros se llevará a cabo de manera obligatoria a partir del ejercicio 2024. Entonces, es muy importante que en el ejercicio 2024 ustedes presenten las notas ya con esa reforma. ¿Qué vamos a encontrar nosotros? La reforma, en este caso, nos va a hablar sobre la presentación. En el caso de las notas, tenemos nosotros tres tipos de notas. Las notas de gestión administrativa, donde con esta reforma se elimina la primera nota. La nota correspondiente a la introducción ya nosotros no la vamos a presentar. Tenemos también las notas de desglose y las notas de memoria. Entonces, sí es muy importante que ustedes para el ejercicio 2024, si todavía por cuestiones de su sistema contable no se ha llevado a cabo esa actualización, pues nosotros ya a partir del 2024 hacer la presentación con dicha reforma. En el caso de la información presupuestaria, ¿qué pasa? Que nosotros debemos también de presentar o de integrar ese estado analítico de ingresos. Esta es información 100% presupuestal. Vamos a incluir ese estado analítico con dos clasificaciones en base a los distintos rubros de nuestro clasificador por rubro de ingresos, que lo compone de 10 rubros, y vamos también nosotros a presentar esta información por nuestro clasificador por fuente de financiamiento. Entonces, vamos a identificar la fuente de financiamiento. En el caso de los estados analíticos del ejercicio del presupuesto de egresos, recuerden que tenemos nosotros 6 clasificadores para los egresos, 6 clasificadores presupuestarios. Tenemos el clasificador por objeto del gasto, la clasificación económica que nos hace mención a ese clasificador por tipo de gasto, la clasificación funcional, la clasificación programática, la clasificación administrativa, y nosotros vamos a tener que presentar esa información en relación a cada uno de los clasificadores que mencionamos. Si se fijan, ¿qué pasa? Tanto la información contable, la información presupuestaria y la información programática es el mismo
Es la misma información, pero le estamos dando nosotros un enfoque distinto. Aquí en la contabilidad de gobierno son los 3 tipos de información financiera que nosotros debemos de presentar a través de la generación de nuestro sistema de contabilidad que cada ente o cada municipio en este caso tiene implementado. ¿Qué nos dice? Que también vamos nosotros a incluir esos anexos, ya comentábamos, se presenta dentro de la cuenta pública información adicional, en la cual se establece en los distintos ordenamientos los estados financieros a consolidar. ¿Qué pasa? Son 5 estados financieros. Tenemos el estado de situación financiera, el estado de actividades, el estado de variación de la hacienda pública, el estado de cambios en la situación financiera y el estado de flujos de efectivo. Esos son los 5 estados financieros que nosotros debemos de consolidar. ¿En qué consiste la consolidación? En presentar la información de varios entes como si fuera uno solo. Debemos nosotros hacer algunas eliminaciones. ¿Para qué? Para que no se dupliquen los ingresos y los gastos. Entonces, debemos nosotros de llevar a cabo esa consolidación. Es uno también de los postulados básicos de la contabilidad gubernamental, el consolidar. La consolidación a presentarse en el caso de los municipios van a ser las dependencias y los organismos desconcentrados, el presidente municipal, los regidores y los síndicos. Así se va a llevar a cabo la consolidación. En el caso de los municipios, ¿qué pasa? Que la norma, tenemos nosotros el manual de contabilidad gubernamental del sistema simplificado general. Este sistema simplificado general sería para los municipios, en este caso intermedios, que tienen una población entre 5,000 y 25,000 habitantes. En el caso de nosotros, ser un municipio intermedio, ¿qué pasa? Si nuestro consejo estatal y también nos avala la entidad de fiscalización local, nosotros podríamos llevar este tipo de sistema simplificado. Como su palabra lo dice, vamos nosotros a presentar, a llevar nuestra contabilidad de una manera más simplificada. En el caso de este sistema simplificado general, que nos solicitan únicamente nuestro estado de situación financiera, nuestro estado de actividades, la relación de bienes muebles e inmuebles, nuestro estado analítico de ingresos presupuestales y nuestro estado del ejercicio del presupuesto. Si se fijan, a comparación de nosotros ser un municipio mayor, ¿qué pasa? Pues claro que nos dan la oportunidad de presentar o de integrar nuestra cuenta pública de una manera muy simplificada. En el caso de los municipios pequeños que tienen una población menor de 5,000 habitantes, que nos dicen únicamente vas a integrar tu cuenta pública con tu estado analítico de ingresos, tu estado del ejercicio del presupuesto de egresos, la relación de bienes muebles e inmuebles y la relación de los adeudos. Sí es muy importante nosotros, en este caso, ponernos en comunicación con los consejos estatales y con las entidades de fiscalización locales para saber si podemos nosotros llevar este tipo de sistema simplificado. ¿Por qué? Porque hay algunas entidades federativas donde a los municipios intermedios y a los municipios pequeños, ¿qué pasa? Como cuentan con una herramienta contable que les genera la información como si fuera un municipio mayor, pues está ya, nos van a solicitar el nosotros presentar toda la información, todas las obligaciones como si fuéramos un municipio mayor. Por eso es importante nosotros, si está avalado tanto por el Consejo Estatal como por la entidad de fiscalización, el llevar este tipo de contabilidad simplificada adelante. Si no es así, ¿qué pasa? Debemos de cumplir
como un municipio mayor. ¿Cuál es el proceso de entrega de nuestra cuenta pública? ¿Qué pasa? Que los entes públicos envían, en este caso, su información a la unidad hacendaria. En el caso de los municipios, hacen el envío a quién, a la tesorería municipal. La tesorería municipal es quien se va a encargar de consolidar toda esa información y una vez que ya se lleva a cabo la consolidación, se va a presentar ante el Congreso del Estado en las fechas que determine la legislación aplicable. El Congreso del Estado recibe la cuenta pública y la envía a la Auditoría Superior del Estado para su revisión. La Auditoría Superior recibe la cuenta pública, la revisa y va a emitir al Congreso del Estado un informe sobre los resultados obtenidos. Los plazos de entrega y conclusión de la cuenta pública. ¿Qué pasa? Que en el artículo 116 constitucional se establece que deberán presentar, en este caso, al Congreso del Estado, las entidades federativas, la cuenta pública a más tardar el 30 de abril del siguiente año. ¿A quién a su vez qué va a pasar? El Congreso del Estado va a remitir a la Auditoría Superior para que haga la revisión y la fiscalización de ese informe. En el caso de los municipios, donde nosotros vamos a encontrar el plazo para la presentación, tanto en nuestras constituciones locales y en nuestras leyes de fiscalización. Ahí es donde se va a establecer cuál es la fecha. Si nosotros somos de un ente paramunicipal, ¿qué pasa? Que nos van a pedir nuestra información antes del 30 de abril, ¿para qué? Para que la Tesorería Municipal pueda llevar a cabo la consolidación de dicha información y pueda cumplir, en este caso, en tiempo y forma. Dentro de las obligaciones que nosotros encontramos en materia de armonización contable, nos hablan de la publicación. ¿Qué pasa? Que nuestras cuentas públicas deben ser publicadas para consulta de la población en general. ¿Y qué nos dice? ¿Dónde? En tu página de internet. Es donde nosotros debemos de llevar a cabo esa publicación. Nos dice desde el momento en que son presentadas, ¿para qué? Para su fiscalización. Esa es otra de las obligaciones que nosotros debemos de llevar a cabo. En el caso del sistema de evaluaciones de la armonización contable, ¿qué pasa? Este sistema nace en el segundo trimestre del año 2017. Este sistema nace de un convenio de colaboración principalmente entre el Consejo Nacional de Armonización Contable y ASOFIS. Ese convenio que se lleva a cabo es para buscar el cumplimiento de todo lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Este sistema de evaluaciones, ¿qué pasa? Facilita la fiscalización porque el propósito que tiene es determinar el grado de avance en materia de armonización contable. ¿Qué tanto cumplimiento nosotros como municipio tenemos en base a todas las obligaciones que se establecen en la Ley General de Contabilidad Gubernamental? Se ha llevado a cabo de manera trimestral. En 2020, ¿qué pasa? No se lleva a cabo, ¿por qué? Por la pandemia, entonces hubo una suspensión de este sistema de evaluaciones. Se reactiva con una única evaluación en 2021. En 2022 presentamos nosotros 3 evaluaciones y en 2023 presentaremos las 4 evaluaciones. Entonces, dentro de los apartados que a nosotros nos revisan a través de este sistema de evaluaciones está el apartado de transparencia y de cuenta pública. Por eso es bastante importante nosotros conocer, identificar cuáles son las obligaciones para poder dar cumplimiento y con eso tener un cumplimiento alto. ¿Qué pasa? En este sistema de evaluaciones
Si nosotros como municipios tenemos cumplimientos bajos, pues desgraciadamente vamos a afectar tanto la calificación de nuestra entidad federativa como la calificación a nivel nacional. Este sistema de evaluaciones se lleva a cabo a través de una herramienta tecnológica que nos ayuda a recopilar la información de manera nacional. Entonces, esta plataforma funciona de manera nacional. Nosotros es importante cuando se habilita la plataforma para poder responder nuestra evaluación, aprovechar desde los primeros días para que la plataforma no nos vaya en los últimos días a mostrar algún error, porque en este caso está saturada. ¿Quiénes participan en este proceso de evaluaciones de la armonización contable? Los municipios, que son un ente público, son los que se encargan de subir su información, subir todas sus evidencias a esta plataforma. Los consejos estatales tienen también una gran participación porque nuestro Consejo Estatal es quien se encarga de realizar todas las acciones que considere necesarias para lograr que todo el universo de entes de cada entidad federativa participe en el proceso, y no solo que participe, sino que lo concluya, y qué mejor que sea de una manera satisfactoria. En el caso de los consejos estatales, ya veíamos la importancia, pero también participan las entidades de fiscalización locales, que son quienes se encargan de hacer la revisión de todas nuestras evidencias que nosotros cargamos a esta plataforma de captura. Dentro de los participantes en este proceso de evaluaciones de la armonización contable, tenemos a la Auditoría Superior de la Federación, al Consejo Nacional de Armonización Contable, a las auditorías superiores de los estados, a los consejos estatales, así como a los entes públicos, que en este caso sería tanto a los municipios y al sector paramunicipal. ¿Qué pasa? Que dentro de este despliegue de evaluaciones se realizan actividades coordinadas entre, ya platicábamos, entre esas instituciones distintas. Dentro del proceso de las evaluaciones de la armonización contable, nosotros vamos a encontrar que tenemos principalmente, se nos habilita un micrositio que es una plataforma de inducción para nosotros capacitarnos. Vamos nosotros a descargar los manuales, vamos a consultar preguntas frecuentes, vamos a poder descargar la lista de obligaciones en el caso de los municipios o del sector paramunicipal. También nosotros encontramos videotutoriales y preguntas frecuentes. ¿Qué pasa? Que una vez que nosotros ya nos autocapacitamos, podemos llevar a cabo la captura de todas nuestras evidencias. Recuerden que para este sistema de evaluaciones hubo un antecedente normativo donde se aplicaron unas guías de cumplimiento. Pero ¿qué pasa? Que a partir del 2017 que nace este sistema de evaluaciones, nos piden a nosotros evidencias. Es 100% indispensable el subir una evidencia. Posteriormente viene la etapa de la revisión de la información. ¿Por quién? Por las entidades de fiscalización locales. Vamos nosotros a encontrar una revisión inicial. Enseguida nos pueden otorgar, depende si nosotros respondemos somos de los primeros en responder, nos pueden otorgar el beneficio de llevar a cabo la solventación de alguno o algunos reactivos o obligaciones, y posteriormente se haría la revisión final por parte de la entidad de fiscalización. La siguiente etapa, ¿cuál es? La elaboración de los informes. Se lleva a cabo la elaboración de un informe por entidad federativa, que los consejos estatales
remiten ese informe de resultados al Consejo Nacional y este último hace la publicación de los resultados en su página. En el caso de estas evaluaciones, ¿qué pasa? Que nosotros vamos a encontrar los 4 periodos y podemos observar en la pantalla que dependiendo el periodo van a ser las obligaciones que a nosotros nos van a estar revisando. En el primer periodo únicamente se evalúa transparencia. En el segundo periodo, lo que se evalúa son los registros contables, presupuestarios, administrativos y transparencia. En el tercer periodo nos van a evaluar transparencia y cuenta pública. Que nosotros, ¿qué pasa? Esta va a ser la próxima evaluación que vamos a tener que responder como municipios. Vamos a tener que responder obligaciones de transparencia y de cuenta pública. Y por último, en el cuarto periodo, nos revisan los mismos apartados que en el segundo. ¿Cuál es la diferencia? Que en el segundo periodo sí se revisan estados financieros. Y en el cuarto periodo vamos a encontrar que no nos van a evaluar la generación de nuestros estados financieros a través de nuestra herramienta contable. Aquí podemos nosotros conocer de la primera evaluación 2023 cuál es el porcentaje o la calificación a nivel nacional. Traemos nosotros un cumplimiento del 84.63%. Quiere decir que traemos un cumplimiento medio y podemos identificar el cumplimiento por tipo de ente público. ¿Qué pasa? Que podemos observar nosotros que los municipios mayores traen un cumplimiento del 78.58%, mientras las paramunicipales del 89.16%, los municipios menores un 65.97% y las paramunicipales menores un 75.82%. Como lo veíamos en la lámina anterior, la evaluación correspondiente al primer periodo únicamente se revisan obligaciones de transparencia. Entonces, a nivel municipal necesitamos trabajar más de manera, ahora sí que trabajar de manera urgente. ¿Para qué? Para elevar esa calificación. Para nosotros, en el caso del sector municipal, pues elevar y que con eso se eleven las calificaciones tanto de las entidades federativas como de los, más bien la calificación a nivel nacional. Estos reactivos nosotros vamos a encontrar que tienen cuestiones vinculadas con la publicación de nuestras cuentas públicas. Estos reactivos a ustedes se los van a evaluar en la próxima encuesta o en la próxima evaluación, tanto la información de su sistema de contabilidad y les van a pedir ligas de que sí esté publicada su cuenta pública 2019, 2020, 2021 y 2022. ¿Cuáles son las principales observaciones que nosotros ya debemos de trabajar para que ya no se sigan cometiendo estas observaciones? Si no tenemos un sistema contable armonizado, debemos buscar algún mecanismo para poder dar cumplimiento con todas las obligaciones y poder nosotros, en este caso, generar nuestra información de manera armonizada. Otra de las observaciones es que las evidencias que se están subiendo no están en el formato que nos solicitan. Los formatos que nos solicitan únicamente son formatos en PDF. Entonces, esa es otra de las observaciones. Que la información no corresponde al periodo. ¿Qué pasa? Que si no se tiene la información al día, pues nosotros, dentro de las observaciones que se hacen en este sistema de evaluaciones, está el que están subiendo información que corresponde a periodos anteriores. Que el inventario de nuestros bienes, tanto muebles como inmuebles, no está debidamente conciliado. Entonces, debemos trabajar a nivel nacional más en obligaciones de control patrimonial. No nos coincide lo que tenemos físicamente con lo que tenemos contable. Hay que nosotros ya sea dar de bajas
O si no tenemos registrados en nuestra contabilidad bienes, pues hay que otorgarles un valor. ¿Para qué? Para poderlos incluir dentro del patrimonio. Que el link de evidencia en los reactivos de transparencia no está remitiendo a la información requerida. Recuerden, no podemos nosotros en este caso poner links correspondientes a la Plataforma Nacional de Transparencia porque son obligaciones de una ley distinta. No podemos subir nosotros ligas de una página que no sea la oficial de nuestro municipio. En dado caso que el municipio no cuente con una página de internet, dentro del artículo 57 de la Ley General de Contabilidad se establece que se puede llevar a cabo un convenio, en este caso con Secretaría de Finanzas, para que en la página de Gobierno del Estado aparezca la información del municipio. En los reactivos habrá algunas obligaciones que por alguna circunstancia no nos aplica, entonces también esos reactivos debemos nosotros de subir una evidencia y manifestar el por qué no nos aplica. Otra de las observaciones es el desconocimiento de los formatos. Recuerden, yo les decía, en la página del Consejo Nacional, en el apartado de normatividad están los formatos vigentes. La norma que pasa sufre reformas y en algún momento se le puede, en este caso, adicionar algún rubro o derogar algún rubro. Entonces, nosotros, dentro del apartado de normatividad, podemos identificar cuál es la última reforma de cada uno de los formatos. Y con esto, compañeros, estaríamos nosotros llevando a cabo nuestra plática del día de hoy. Agradecemos mucho la exposición por parte de la maestra Katy Hernández Abundis, especialista en Hacienda Estatal, y de igual forma agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. Maestra, a continuación vamos a dar paso a algunas preguntas, pero le solicitaría si nos puede dar una respuesta un poco breve debido a que vamos un poco cortitos de tiempo y pues para alcanzar a responder todas las inquietudes de nuestros participantes. Si le parece bien, comenzamos con nuestro participante Jorge Saucedo, que nos pregunta, ¿qué pasa cuando no se ha terminado de capturar la información del trimestre, aún después de esos 30 días posteriores al término del mismo? Ahí, ¿qué pasa? Que ya lo veíamos, pues no vamos a llevar a cabo nuestra información al día. Entonces, en el caso de las evaluaciones que nos están monitoreando ese cumplimiento, pues ahí nosotros vamos a tener dentro de las observaciones que veíamos al final, el no cumplir con nuestras evidencias que correspondan al periodo que nos están evaluando. Entonces, eso sería lo que nos pasaría. Muchas gracias, maestra. Continuamos con nuestro participante Juan Luis vía Facebook, que nos pregunta, ¿existe alguna sanción si el impuesto predial se cobre de manera anticipada y que la ley de ingresos del siguiente ejercicio no lo haya aprobado? Aquí en ese caso, una sanción como tal no existiría. ¿Qué pasa? Que nosotros, si el contribuyente, al contrario, si quiere él ir a pagar el impuesto, nosotros, claro que vamos a recaudar ese impuesto, no hay una sanción como tal. Recuerden que dentro de las normas contables existe, en este caso, una norma para la metodología y determinación de los momentos contables de los ingresos. Entonces, en el caso del impuesto predial, nosotros vamos a recaudarlo vamos a hacer el registro de manera simultánea. En el momento que estemos recaudando, vamos a devengar conjuntamente, pero no existiría una sanción como tal. Muchísimas gracias, maestra. Continuamos con nuestra participante Teresa Anduesa vía Facebook, que nos pregunta, ¿las participaciones se dan por default cada año a los municipios o se solicitan? De hecho, eso viene de si nosotros estamos en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, ¿qué pasa?
que las participaciones llegan a los estados y a los municipios. Si nosotros somos un ente público, pues también nos pueden hacer la transferencia, nos van a hacer, gobierno central nos va a hacer la transferencia de ese tipo de ingreso y en ese caso llegan de manera automática. Muchísimas gracias, maestra. Continuamos con nuestra participante Ale Reina, que nos comenta, a los municipios menores de 4,000 habitantes les aplican todos los formatos del artículo 25 y 26 y las solicitudes de información se atienden en el mismo municipio o en la plataforma donde las comunican los solicitantes personalmente. Ok, en ese caso nosotros, ¿qué pasa? Nos estuvimos enfocando el día de hoy a la Ley General de Contabilidad. ¿Y qué pasa? Yo les mencionaba que necesitamos nosotros también dar cumplimiento con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Financiera. Tenemos obligaciones específicas y obligaciones comunes. Entonces, nosotros, ¿qué pasa? Para dar cumplimiento a esa ley, debemos nosotros utilizar unos formatos que son formatos en Excel, y vamos nosotros a estar, en este caso, publicando nuestras obligaciones en la Plataforma Nacional de Transparencia. Muchísimas gracias, maestra. Nuestra participante María Cecilia Magdelano Ayala vía Facebook nos pregunta si podrían compartir el link en el que encontramos los formatos que se habían mencionado anteriormente. Sí, claro que sí. Ahorita en el chat les dejo, es en la página del Consejo Nacional de Armonización Contable, es www.conac.gov.mx y el apartado es el de normatividad, donde nosotros vamos a encontrar todos esos formatos con los que debemos dar cumplimiento a todas las obligaciones que estuvimos mencionando. También les voy a compartir mi correo electrónico. Si tienen alguna duda, pues con toda confianza me pueden enviar un correo y con mucho gusto les damos respuesta. Muchas gracias, maestra. El siguiente es un comentario por parte de nuestro participante Jair y nos comenta, si bien el artículo 79 de la LGCG establece la prestación de un PAE antes del último día hábil del mes de abril, también es cierto que no existe, por lo menos a nivel local, ninguna autoridad que se encargue de verificar el cumplimiento de esta obligación, ni siquiera en la plataforma CEBAC. Es lamentable que algunas empresas, consultorías y evaluadores exploten esta laguna legal de forma discrecional, pues han llegado a emitir índices de cumplimiento totalmente a modo de obligar a la contratación de sus servicios. Esta problemática podría solucionarse fácilmente con la verificación de dicha obligación por parte de las entidades superiores de fiscalización locales y así combatir en las malas prácticas tanto de las empresas dedicadas a la evaluación como de los entes que no cumplan con la emisión del PAE. No sé si este comentario, maestra, le merezca algún comentario. Pues muchas gracias a nuestro compañero por hacernos ese tipo de comentario y exactamente es lo que sucede. Muchas gracias, maestra. Continuamos con las últimas preguntas. Esta viene por parte de Jaime Martiñón Tapia y nos pregunta, en particular, ¿un Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte tiene la obligación de realizar un programa anual de evaluación si solo recibe subsidio de parte del ayuntamiento? En este caso, ¿qué pasa? Esas son obligaciones de las evaluaciones que serían para el gobierno central, en este caso, para los estados y los municipios. Por el tipo de ente, ¿qué pasa? Que debido a los presupuestos que manejan, pues ahí sí es difícil el nosotros contratar este tipo de evaluaciones y por eso es que la mayoría pues nos comenta que es gobierno central. Muchísimas gracias, maestra. La siguiente pregunta viene por parte de Gualberto Palacios vía Facebook y nos pregunta,
¿Puede haber adelanto de participaciones federales y hasta por qué montos a los municipios? Ahí a nuestro compañero, ahí voy a pedirle si me puede, en este caso, compartir a través del correo electrónico para comentarle ya los porcentajes y darle un mayor análisis a ese tipo de pregunta. Muchísimas gracias, maestra. La última pregunta que hemos identificado viene por nuestra participante Lourdes Peña vía Facebook y nos pregunta, no me quedó muy claro el pago por anticipado del PDDial. ¿En qué ejercicio registraré el ingreso? Si nosotros lo estamos, vamos a imaginar que estamos recibiendo un ingreso 2024. Nosotros lo estamos, en este caso, recaudando en 2023, quedaría recaudado en 2023. En el momento que se esté llevando a cabo la recepción de ese ingreso, nosotros vamos a estar haciendo la afectación tanto presupuestal como patrimonial. Si en nosotros es un impuesto, pero que corresponde, tenemos el derecho jurídico de cobro en 2024, pero estamos recibiendo el adelanto, lo estaríamos registrando, vamos a imaginar, en el ejercicio 2023. Es cuando la norma nos dice que debemos hacer el reconocimiento de los ingresos. Muchas gracias, maestra Katia, por estas puntuales respuestas a las inquietudes de nuestros participantes. Y para ir dando paso a nuestro cierre, me permito cederle el uso de la voz al maestro Ignacio Bonilla López. Adelante, por favor, maestro. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, pues una felicitación y un agradecimiento por parte del INAFED a la maestra Katia Hernández Abundis por su magnífica presentación, en donde, bueno, pues nos ha presentado algunos de los aspectos más importantes respecto a este tema de transparencia y rendición de cuentas. Respecto al diplomado de Hacienda Pública Municipal, que, bueno, como saben, este seminario va a la par que el diplomado, pues bueno, quería comentarles que ahorita pues ya está habilitado este quinto módulo de transparencia y rendición de cuentas y estará abierto hasta el día 18 de septiembre. Entonces, pues bueno, hacerles la atenta invitación para que puedan revisar los contenidos y posteriormente realizar las evaluaciones para que posteriormente, a partir del día 19 de septiembre, se abra el sistema al siguiente módulo, que es el de patrimonio. Y bueno, también nosotros queremos comentarles que ahorita, pues bueno, ya estamos en esta quinta sesión del Seminario de Hacienda Pública y así como estamos con este diplomado de Hacienda Pública Municipal, bueno, queda pendiente una sesión más de este seminario que, como ustedes saben, bueno, para esta edición del diplomado se les entrega constancia tanto por el diplomado como por el seminario. Tenemos las dos constancias, nada más que, bueno, hay que cumplir con algunos requisitos como es el requisito de participación. Entonces, digo, nada más para que a todos sus participantes, pues sí, pues les quede claro, porque de repente sí eh, hay personas que nos llegan a solicitar sus constancias cuando no se cumple con este requisito de participación en el seminario y nada más hacer hincapié en esto, pues para que efectivamente ustedes puedan recibir al final de este seminario su respectiva constancia. Y por último, pues comentarles que la siguiente sesión de este seminario, de este tema de patrimonio, será el próximo día 20 de septiembre, por lo cual pues les hacemos extensiva la invitación para que nos puedan acompañar. Y un último comentario respecto a las dos sesiones anteriores, a quienes nos acompañaron recordarán que quedaron pendientes de contestar las preguntas que surgieron en esos espacios, bueno, en algunas de las preguntas de la tercera sesión y todas las preguntas referentes a la cuarta sesión.
por cuestión de tiempo, de que ya se nos había agotado el tiempo, no pudimos contestarlas en ese momento. Sin embargo, comentarles que ya se les hizo el envío de las respuestas de manera escrita a sus correos electrónicos. En caso de que alguna persona interesada no la haya recibido, con mucho gusto, si nos pueden mandar un correo y nosotros por ese medio les estaremos enviando la relación de respuestas referentes a esas dos sesiones. Y pues ahora sí, cerrando esta sesión, pues queremos agradecer a nombre de nuestro coordinador, el licenciado Ignacio Valle, pues a todas y a todos los participantes en esta sesión y nuevamente reiterar nuestro agradecimiento al INDETEC y a nuestra ponente al día de hoy, a la maestra Katia Hernández Armóniz, por su excelente ponencia. Sin más, nuevamente a todas y a todos, muchas gracias y pues los esperamos en nuestros próximos diálogos virtuales. Hasta luego.